Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya aquí en el pizarrón marca 8 de abril de 2024 y estoy grabando este video en una fecha anterior. He puesto aquí en el pizarrón también una expresión que me gusta mucho: pensar el pensamiento que pensamos. Y quiero invitarlos a pensar desde esta perspectiva, pensar el pensamiento que pensamos. Mi formación académica me ha llevado a pensar y a conjeturar, proponer que la educación y la comunicación son procesos similares. Lo he expresado una gran cantidad de veces. Y ahora estoy preparando un ejercicio, o he preparado un ejercicio para compartir con ustedes. La idea es pensar sobre nosotros, y al pensar sobre nosotros, pensemos en los procesos de formación en los que estamos participando, procesos de formación y procesos de formación humana. Para ello, he seleccionado 4 libros que tienen sus orígenes en el campo académico de la comunicación y que quiero extrapolar al campo académico de la educación y de la formación de docentes. El primero se titula Comunicación, campo y objeto de estudio, perspectivas reflexivas latinoamericanas. Es de María Inmaculada Vasallo de López, una brasileña, y de Raúl Fuentes Navarro, un mexicano del ITESO. El segundo libro es todo una joya de la antigüedad, podríamos decir. Se titula La ciencia de la comunicación humana y es de Wilbur Scrum, que es considerado uno de los padres de la investigación de la comunicación en los Estados Unidos. El tercer libro, y que fue el detonante de todo esto, se llama Lo viejo y lo nuevo: investigar la comunicación en el siglo XXI, y el coordinador es Guillermo Orozco. Yo diría Lo viejo y lo nuevo: investigar la educación en el siglo XXI. Finalmente, un libro que tiene un título muy bonito, que es Comunicación, Utopía y Aprendizaje, y propuestas de interpretación y acción, y el autor nuevamente es Raúl Fuentes Navarro, y el libro es de el ITESO. El complemento de esto son 2 trabajos de 2 compañeras en la licenciatura y que hablan sobre la nueva escuela mexicana. Entonces voy a tratar de hacer una compaginación, interpretación de estos textos para ustedes. Esto no debe de durar más de 15 minutos, así es que comienzo. El primer libro, el de Comunicación, campo y objeto de estudio, yo voy a invitarlas a que lo entendamos como educación, campo y objeto de estudio, perspectivas reflexivas latinoamericanas. Todo esto está enfocado a reflexionar sobre nuestra formación académica como docentes y sobre nuestra práctica profesional docente también. El primero de estos textos dice: no basta escuchar. Es el detonante, y cuando se refiere a que no basta escuchar, yo voy a ir haciendo la interpretación voy a ir modificando, cambiando algunas palabras, y empieza aquí con una cifra de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que estudió la educación, y él tiene una formación normalista de la Escuela Normal Superior de París, por cierto. Dice Bourdieu: no basta con que el educador escuche a los sujetos educandos o formadores. No basta con que el educador registre fielmente sus palabras y razones para explicar su conducta y aún las justificaciones que proponen en su formación, en su proceso de formación, en sus prácticas. Dice: al hacer esto, al explicar su conducta y sus justificaciones, corre el riesgo de sustituir lisa y llanamente a sus propias prenociones por las prenociones de quienes estudia, o por una mezcla falsamente científica y falsamente objetiva de la educación espontánea
del educador y de la educación espontánea de su objeto. Yo voy a retomar la idea detonante, que es: no basta con escuchar, y que además hay que tener en cuenta cómo nos expresamos de nuestro trabajo, de nuestra realidad, cómo nos justificamos, y de que tenemos prenociones. Las prenociones son nociones previas, y nosotros tenemos ideas ya preconcebidas de lo que es la educación en el preescolar, en la primaria, de qué es lo que necesitamos aprender, etc. Entonces hay que reflexionar sobre ello. El segundo texto yo lo titularía ahora La ciencia de la educación humana. Y en la ciencia de la educación humana tengo dos detonantes. Uno de ellos primero es disonancia. Y la disonancia es cuando un concepto o una circunstancia de nuestra vida nos hace ruido, como se dice normalmente, coloquialmente, vulgarmente. Y la disonancia está presente en nuestra vida como educadores de niños, de jóvenes, como educadores en formación. La disonancia constantemente está presente entre nosotros. Lo dejo para la reflexión, se puede profundizar mucho de ello. Yo aquí retomo cuando dice el autor, Wilbur Scrum, la disonancia entre la información y el comportamiento puede ser demasiado molesta. Es decir, lo que nosotros recibimos como contenidos, como parte de nuestra formación, los conceptos, las ideas, las metodologías, cuando estamos desarrollando las planeaciones, por ejemplo, cuando estamos en la práctica, y todo esto, ¿cómo se traduce realmente en el quehacer? En el hacer cotidiano, en los procesos continuos, porque nuestra aula tiene un continuo en el aula del preescolar, en el aula de los niños de primaria, y nosotros podemos hacer que esta continuidad, que este continuo sea un espacio privilegiado con la información, con los datos que tenemos y con las prácticas y los haceres que desarrollamos. La disonancia puede ser cognitiva, emocional, cultural, y ahora me parece que la nueva escuela mexicana lo que ha estado generando son disonancias de carácter cultural, de carácter socioemocional y de carácter cognitivo. 3 tipos de disonancias que nos van a ayudar a reflexionar. El segundo detonante tiene que ver con usos y gratificaciones. Cuando hablo de usos y gratificaciones, retomo este texto que viene a modo y dice: entre los niños, los medios de masas no son determinantes de los niveles del gusto, sino que son utilizados por el niño de acuerdo con gustos ya existentes. Esto de los medios de comunicación también podemos pegarlo con, de otra manera, que dijera tal vez algo así. Incluso entre los niños, los docentes, los profesores, las maestras, no son determinantes de los niveles del gusto, sino que son utilizados por el niño de acuerdo con gustos ya existentes. Es decir, dichos gustos, ideas, prenociones, parecen ser producto de factores ajenos a los profesores en el aula, y entre ellos tenemos los gustos de los padres, de familia, de los miembros de su grupo familiar, de su entorno, la naturaleza de su relación con esos individuos y el nivel de inteligencia propio del niño, así como el grado de ajuste emocional. Entonces, el niño se va a sentir más cómodo, tal vez, con aquellos profesores que se parecen más en su manera de pensar, de actuar, etcétera, de sus propios padres de familia, y hay que considerar esos contextos. El tercer libro es Lo Viejo y lo Nuevo, que coordina Guillermo Orozco, un comunicólogo que se ha dedicado mucho a la educación, particularmente desde los medios. Aquí voy a tomar una cita de Anthony Giddens. El detonante es conciencia práctica. Yo creo que los docentes, la conciencia práctica es algo muy importante para nosotros. ¿Qué dice? Aquí está. La importancia del concepto de conciencia práctica, es decir, todo lo que sabemos como actores sociales que hace que suceda la vida social, pero a lo que no necesariamente le damos forma discursiva.
Nuestra conciencia práctica como docentes, entonces, tiene que ver con todo lo que sabemos como docentes, aunque a veces lo que decimos, lo que expresamos, nuestro discurso, no se refleja necesariamente en nuestro hacer y en nuestras prácticas. Por ello, esta conciencia práctica debe de ser observada, reflexionada y llevarnos a que haya una no disonancia, pero sí una identificación del proceso discursivo con el proceso de nuestra práctica docente. El segundo detonante de este libro se llama Reflexión de la Nueva Escuela Mexicana y Reconsiderar. La autora de este capítulo es Sara Corona Berkin, y en esta reflexión y reconsideración lo que plantea ella es lo siguiente. En la Nueva Escuela Mexicana nos están hablando de nuevos escenarios, de interculturalidad, de la diferencia de los sujetos, etcétera, ¿no? Aquí dice: la falta de respuestas frente a la heterogeneidad cultural en una era en proceso de globalización como la que estamos viviendo desde hace algunas décadas o desde hace milenios de años, la decepción frente a los alcances de la modernización, lo estamos viviendo, el resurgimiento de las disputas étnicas siguen presentes en nuestro país, México en particular, y América Latina, en países como España lo estamos viendo también. Claro, todo esto siempre con entre comillas, o sea, la verdad no es absoluta y no es total, es una reflexión que comparto y que cada quien puede ir desarrollando un curso interesante desde sus perspectivas particulares. Dice que la repartición cada vez más desigual de las riquezas globales y nacionales, lo vemos, lo vivimos. La incertidumbre ante la saturación de imágenes en la cultura moderna, TikTok sería un ejemplo muy preciso de esta diversidad y saturación de imágenes. Todo esto promueve un nuevo interés por los sujetos y el análisis de los procesos microsociales. Y este análisis de los procesos microsociales de la comunidad, de nuestras culturas originarias, es lo que está proponiendo que reconsideremos desde la Nueva Escuela Mexicana. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero sí la invitación es a que reflexionemos. Luego voy con el libro de Comunicación, Utopía y Aprendizaje y dice aquí, por ejemplo, retomo esta idea que, ¿dónde está? Ah, sí, dice, preocupación constante, y plantea, el tema en general, el tema de la educación en general, es una preocupación constante y las discusiones que se generen deben contribuir a aclararlo y a relacionarlo con otros muchos aspectos de carácter pedagógico, económico, político y social que estén asociados con el desarrollo de la educación y de la perspectiva profesional de los educadores en México. Y remata diciendo, la trascendencia del asunto lo exige como una prioridad. Entonces retomo esta cita de Raúl Fuentes Navarro y la aplico a nuestro ámbito, el ámbito de la educación. Yo había propuesto uno más, pero que el detonante es la preocupación constante, pero ya perdí la página, pero me estoy encontrando aquí algo que dice muy interesante. La desarticulación, investigación, docencia es una de las constantes que más preocupan y deben preocupar en el campo académico de la educación o el campo académico y pedagógico en América Latina. Entonces, después de esto y por los tiempos, voy a recurrir ahora a los textos de dos compañeras que me parecieron muy interesantes y como suele suceder cuando entramos en un laberinto, pues a veces uno se pierde, pero hay que volver a encontrar el camino. El primer texto dice lo siguiente, este texto me lo fue entregado el 20 de febrero y aún no tenemos la retroalimentación, pero habla de la Nueva Escuela Mexicana. El trabajo se deriva de un encargo que hice
titulado Todo lo que sé de la historia de la educación en México. Y el último apartado es de la nueva escuela mexicana. Tres ideas. Dice: la nueva escuela mexicana es un modelo educativo implementado en México con el objetivo de transformar y mejorar la calidad de la educación. Importante. El objetivo es transformar y mejorar la calidad de la educación. Segundo, busca una educación más flexible y centrada en el estudiante, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado. Se centra en los sujetos, en los niños y en los docentes, en las familias y en los contextos comunitarios, buscando que haya aprendizajes significativos y contextualizados. Significativo significa que sea útil, que sea situado, y esto nos lleva al apartado de la contextualización. Y por último, en este trabajo, de Sofía, busca fortalecer la formación de docentes, la participación de las comunidades educativas y el uso de tecnologías para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Destaco aquí que también busca fortalecer la formación de los docentes. Y este otro trabajo, que es de Lupita, retomo los siguientes aspectos. La nueva escuela mexicana busca educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación. 2. Promueve la transformación de la sociedad y asumen que una nación soberana tiene en el centro al conjunto de su población en el contexto de la diversidad. 3. Contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades. Y por último, promueve el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos con base en la convicción de la igualdad. Bien, ya con esto voy a ir cerrando porque son 17 minutos y la idea es que al revisar el plan de estudios, los programas de la nueva escuela mexicana, algo que sigue en mi cabeza y en las de muchas otras personas, docentes, formadores y docentes en formación, tiene que ver con los contenidos, con los temas que se trabajan. Y la reflexión me ha llevado a considerar, y tendré que seguir reflexionando, que algo muy importante no es centrarnos tanto en los contenidos, sino en los contextos de los sujetos educados y educadores, centrarnos y enfocarnos en el desarrollo de ciertas habilidades críticas, de competencias, de exploración de la realidad y de nuestros entornos, de tal manera que haya un conocimiento empírico crítico. Empírico crítico significa basado en la experiencia, de una manera, desde una perspectiva crítica, es decir, que cuestiona, dialéctica, en el sentido de que tiene una tesis, una antítesis, y de ahí obtenemos una síntesis. Bueno, son ideas muy generales que espero nos ayuden a pensar en el pensamiento que pensamos y que ya discutiremos de manera presencial en la próxima sesión, en la próxima clase. Por lo pronto, pues muchas gracias por escuchar, por estar atentos al pendiente de esto. Y si hay otras personas que han decidido acompañarnos en este espacio de este canal en YouTube, de mis viajes por el laberinto, pues también bienvenidos e invitados a la reflexión. Un abrazo y espero que nos veamos muy pronto.